Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla sobre herramientas digitales en contextos educativos para el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Soy Miriam Checa Romero, soy directora académica del Máster de Neuropsicología en el ámbito educativo de la Universidad de Alcalá y también soy profesora de la Universidad de Alcalá en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación y dentro del Departamento de Ciencias de la Educación. La charla que vamos a dar hoy, bueno, pues la llevo desarrollando a través de una línea de investigación desde hace más de 10 años que inició con mi tesis doctoral y que he ido, bueno, pues perfeccionando, ¿no? y ampliando a través de diferentes proyectos de investigación que he ido desarrollando principalmente en contextos educativos formales, tanto en centros de educación primaria como en secundaria. Y como veis aquí, bueno, pues trabajamos con diferentes herramientas digitales, fundamentalmente videojuegos, pero no solo, y el foco o la unidad de análisis serían el desarrollo de las habilidades propias del siglo XXI a través de la inclusión de estas herramientas en estos contextos educativos. Entonces vamos a ir comenzando y bueno, pues quería mostraros un poquito cuál va a ser la estructura de la sesión para que todo el mundo siga un poco lo que vamos a ver. En primer lugar, pues quería comentaros qué es esto de las habilidades del siglo XXI, si conocíais ya esta nomenclatura o por el contrario, bueno, pues os suena a nuevo. Algunas herramientas que podemos utilizar en las aulas para el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI. Preguntas que quiero que empecemos a formularnos para saber, bueno, si cómo de cercanos estáis, ¿no? ante esta tecnología y al uso de ellas en contextos educativos. Mi principal línea de investigación y algunos artículos y líneas y proyectos que he ido desarrollando a lo largo de esta trayectoria que os comentaba anteriormente. Algunas pinceladas también a nivel teórico de qué significa utilizar herramientas tecnológicas que pueden generar contextos educativos innovadores del aprendizaje para desarrollar algunas de las habilidades del siglo XXI que veremos. Un par de ejemplos de algunos talleres que hemos realizado en contextos reales de aprendizaje y una pequeña discusión final con algunos elementos para la reflexión. Quería comenzar con algunas imágenes que para mí son, bueno, pues muy significativas o muy reveladoras de la sociedad actual. Como vemos aquí, bueno, pues un niño, ¿no? Trabajando o, bueno, jugando más bien con un iPad desde bien pequeño. Niños que pueden llegar a jugar juntos ya a una edad un poquito más avanzada, estaríamos hablando de 9 o 10 años. También el juego dentro del contexto familiar y hasta qué punto pues, la familia debe de poner o no limitación a los momentos del juego y qué uso se debe dar de los juegos. Y por último, bueno, pues la inclusión, como decíamos, de estas herramientas en contextos formales de aprendizaje, porque un poco todo esto surgió con la necesidad de si estas herramientas están presentes en el ocio infantil, en el ocio juvenil, ¿por qué la escuela no las incluye como herramientas que son muy motivadoras para los estudiantes y realmente saber si con un buen uso y con un uso mediador de la herramienta, pues realmente podemos tener un potencial educativo si se utiliza en contextos formales de aprendizaje? Por tanto, teniendo esa pregunta, nos hicimos, en primer lugar, bueno, pues una segunda pregunta muy importante, que es ¿qué educación queremos? ¿Qué educación queremos para estos niños, niñas, chicos y chicas que van a ser ciudadanos de pleno derecho del siglo XXI? Y nos dimos cuenta que efectivamente, ya como nos decía Fernández Enguita, la escuela vive actualmente una gran crisis institucional que va afectando algunas de las funciones que no es capaz de satisfacer en los contextos educativos, ¿no? Bueno, pues porque efectivamente todavía no se ha modernizado al ritmo que se ha modernizado la sociedad en otros contextos, ¿no? Por tanto, una de las vías para poder acercar, bueno, pues este aprendizaje fuera de las aulas que realmente los chicos y chicas ya de forma autónoma realizan es introducir el ocio educativo y el ocio electrónico en las aulas.
Sin embargo, nosotros nos planteábamos que hay dos tipos de herramientas, específicamente como videojuegos, que hacemos una distinción y que en la literatura científica se hace una distinción muy clara. Por una parte tenemos los videojuegos educativos, que son videojuegos que se diseñan ad hoc con un fin educativo, y por otro lado tenemos los videojuegos comerciales, que son videojuegos que cualquier chico o chica, niño o niña puede encontrar en cualquier tienda de tecnología y que nosotros tratamos de darle de forma transversal a través del trabajo con diferentes habilidades, bueno, pues un uso educativo, ¿no? Entonces esta es una diferencia muy importante porque habitualmente lo que se utilizaba en las escuelas, en todo caso, introduciendo este tipo de herramientas, eran con videojuegos educativos o serious game en inglés. Sin embargo, nosotros, como decía, utilizamos commercial game o videojuegos comerciales porque realmente consideramos que ese atractivo, ese elemento motivador que tienen ya en sí mismos estos elementos que ellos utilizan en sus tiempos y en sus contextos de ocio, podríamos utilizarlo como herramientas muy potentes dentro de la escuela. Por tanto, pensábamos que estas eran unas muy buenas herramientas para alcanzar lo que nosotros nos proponíamos, que era este desarrollo de habilidades del siglo XXI. Todo esto también, bueno, pues tiene detrás un marco teórico muy potente que se llama la nueva ecología del aprendizaje, que lo comenzó a desarrollar César Coll ya por el año 2013, y quiere decir que las personas nos desarrollamos y aprendemos a lo largo y ancho de la vida. ¿Esto qué significa? Pues que no aprendemos solamente en un contexto específico, como se pensaba que era la escuela, ¿no? Y que otros contextos no suponían contextos de aprendizaje, y por tanto no solamente se limita el aprendizaje al periodo de tiempo cuando estamos escolarizados, sino que es a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que, bueno, pues lamentablemente fallecemos. Pero también a lo ancho. Eso quiere decir que ya no hay un único agente educativo, como habitualmente se ha dotado a la escuela de ese poder, sino que multitud de contextos educativos y no educativos forman parte del desarrollo humano y del aprendizaje humano. Por tanto, los contextos de ocio, los contextos electrónicos y los contextos digitales forman parte de esta nueva ecología del aprendizaje. También, bueno, esto es una curiosidad, pero nos decía Malcolm Gladwell que cuando una persona tiene 10.000 horas de práctica en cualquier cuestión, pues se convierte en un nivel experto. Y se hizo una investigación y fijaos que a los 21 años una persona era capaz de haber jugado estas 10.000 horas. Por tanto, a esta edad ya podemos considerar que muchos, bueno, ya adultos, ¿no? Hombres y mujeres, son realmente expertos en videojuegos. Claro, esto realmente es lo que asusta un poco cuando queremos introducir este tipo de herramientas en las escuelas, porque ya sabemos que los niños son niños y niñas nativos digitales y evidentemente sus profesores y profesoras no son estos nativos digitales. Entonces, la primera resistencia que puede ofrecer el profesorado es precisamente esta, ¿no? Bueno, ¿qué voy a enseñar yo a mi alumnado si realmente son más expertos que yo? Efectivamente, en el uso o en el manejo son bastante más expertos y nosotros ya no podríamos alcanzar estas horas tan grandes de juego. Sin embargo, nosotros, lo que nosotros siempre les decimos a los docentes en ejercicio y a aquellos que están también en formación, es que ellos son los mediadores y los profesionales de la educación que pueden hacer un buen uso de los juegos y un uso educativo, ¿no? Como veremos un poquito más adelante, ya os explicaremos cómo hacemos esta metodología para introducir en estos contextos formales de aprendizaje estas herramientas. Entonces, claro, la pregunta que surgió, bueno, en mi tesis doctoral y en otras que se han realizado y que sigo dirigiendo actualmente sobre esto, es si dedican esta cantidad de tiempo tan grande, eso es porque les interesa muchísimo. Y dentro de una perspectiva constructivista, ya sabemos que los intereses son fundamentales para que sean un motor de aprendizaje. Entonces, ¿por qué no aprovechar este nivel de habilidad expertos que ellos van a tener por ser nativos digitales para desarrollar habilidades que de una forma dirigida y gestionada por un profesional de la educación, pues lo pueden desarrollar?
En este caso quería destacar un poco esta gráfica que, si veis, se realizó ya en 2004, es decir, que ya hace un tiempo, pero me parece muy destacable porque en las diferentes líneas vemos aquellas que se han ido desarrollando y potenciando hasta el año 2009 y aquello que se requiere para, bueno, pues para el pensamiento humano, y aquellas otras que han ido decreciendo y que no son tan relevantes para realmente, bueno, pues lo que nos van a exigir, ya sea como profesionales, como alumnos, en pleno siglo XXI, que ya desde luego ya hemos entrado hace tiempo. Entonces, si veis, en rojo y en azul son aquellas más importantes y que se espera, porque están en alza, que vayan desarrollando cada vez más, son estas de trabajar con nueva información y sobre todo la resolución de problemas. Evidentemente hay otras menos importantes, como aquellas aquellas habilidades o tareas más manuales, que son las que están claramente decreciendo, pero que sin embargo están muy presentes todavía en los contextos educativos. Por tanto, estas herramientas nuevas y sobre todo los videojuegos nos permiten poner muchos retos a los estudiantes y que constantemente deban resolver de forma creativa diferentes problemas. Por eso me parece que es una herramienta muy interesante para introducirla en los contextos educativos. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es transformar la escuela del siglo XXI para poder alcanzar también estas habilidades propias que forman parte del presente siglo. Si veis un poco en estas dos imágenes que he querido destacar, bueno, pues la imagen de la izquierda evidentemente pertenece pues al siglo XIX, y esta imagen de la derecha pues es un aula muy actual, ¿no? de hoy en día. Si vemos algunas de las aulas que todavía podemos visitar, y que yo constantemente estoy visitando escuelas porque investigo muchísimo dentro de ellas, no todas están cercanas a la imagen de la derecha. Todavía seguimos viendo muchas escuelas que se parecen bastante más a la imagen de la izquierda. Entonces, bueno, César Coll y Monereo también dicen que seguimos aprendiendo, o que la escuela todavía se sigue con las mismas tendencias que se proponían en el siglo XIX, y que tenemos que hoy, evidentemente, transformar la escuela para que sea una escuela del siglo XXI. Por tanto, aquí la diferencia fundamental que pretendemos incluir, este cambio de paradigma de enseñar a pensar frente a enseñar a memorizar. Evidentemente todavía hay muchas metodologías y mucha tendencia en la escuela actual de este modelo, bueno, pues desde el profesor, ¿no? Unidireccional hacia los alumnos, donde el estudiante después debe memorizar una serie de contenidos y plasmarlos en una prueba objetiva o en un examen. Nosotros queremos transformar esta forma de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, y ponemos el foco más en habilidades, destrezas, capacidades y competencias, que son realmente, bueno, pues las que van a generar un motor de aprendizaje, donde la importancia está en los procesos y no tanto en los resultados finales. Y para ello consideramos que los videojuegos, bueno, pues son unas herramientas muy importantes. Bien, centrándonos ahora en lo que os decía de un pequeño marco teórico sobre las habilidades del siglo XXI, bueno, pues hay muchísimos investigadores que han tratado de acercarse a cuáles son estas habilidades. Y no hay del todo un consenso establecido de cuáles son las taxonomías o, bueno, las clasificaciones de estas habilidades del siglo XXI. Pero sí que me gustaría hacer un recorrido un poco rápido para ver cuáles son estas conceptualizaciones que van surgiendo en relación a esta clasificación. El primero de ellos los encontramos en este informe de LORS, que supongo que a alguno de vosotros os suena, que ya se hizo, fijaos, en el año 96, y que quiso exponer en 4 pilares básicos para entender la educación. Es un informe de la UNESCO, y fijaos que supone 4 tipos de competencias fundamentales de aprender, como son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y con los demás, y aprender a ser. Esta primera clasificación luego se ha visto bueno, pues enormemente mejorada y ampliada con estos 4
modelos teóricos que os quería presentar. El primero de ellos son los de Stenberg y Subotnik, que ya, si veis, hemos avanzado 10 años respecto a lo que acabamos de comentar del informe de Loors. Y fijaos que sigue centrando el plan de estudios en capacidades y habilidades, y en este caso las llamó las otras 3R. Fijaos que son razonamiento, entendiendo el razonamiento como el pensamiento analítico, el pensamiento crítico y las capacidades de resolución de problemas, si recordáis las tareas que veíamos en la gráfica anterior, la capacidad también de resiliencia, que aporta competencias para la vida como la flexibilidad, la adaptabilidad y la autonomía, y bueno, un elemento también muy importante que habitualmente no está presente en algunas etapas educativas, especialmente en primaria, como es la responsabilidad. Y eso significa, bueno, pues el saber y la aplicación de las diferentes inteligencias cuando necesitamos resolver diferentes cuestiones, el aumento de la creatividad y el conocimiento para poder llegar a un bien común. Si seguimos avanzando un poquito más, ya en la Universidad de Harvard encontramos un grupo muy potente sobre liderazgo que trabajó también sobre estas habilidades del siglo XXI, encabezado por Wagner, y bueno, hizo hincapié en este caso en 7 habilidades importantes que permitirían a los chicos y chicas sobrevivir a esta ciudadanía que nos va a exigir el siglo XXI. Algunas de ellas, si vemos, se repiten frente al modelo anterior, pero incluye algunas otras. Por ejemplo, vemos que el pensamiento crítico y la resolución de problemas se rescata, la colaboración y el liderazgo es algo que se añade, agilidad y adaptabilidad, es decir, necesitamos que las personas sean ágiles en el pensamiento y se adapten rápidamente a los diferentes cambios, iniciativa y espíritu empresarial, algo completamente nuevo, pero que va a ser necesario gestionar para poder adaptarnos a los cambios tan rápidos que se producen en la globalización del siglo XXI. Comunicación oral y escrita eficaz. Ya no solamente hablamos del lenguaje escrito y de la alfabetización escrita, que es realmente, bueno, que está muy presente en las escuelas a día de hoy, pero también es importante destacar este matiz de oral, ¿no? Que seamos capaces de comunicarnos de forma oral, de escuchar y evidentemente de transmitir. También el acceso a la información y cómo analizamos esta información debido a esta cantidad ingente de información que podemos encontrar en la red, y la curiosidad y la imaginación. Si veis, son habilidades muy importantes, pero que no están del todo desarrolladas en los contextos educativos, y evidentemente esto nos llamaba poderosamente la atención, puesto que son habilidades que se les va a exigir en sus próximos mercados laborales. Bien, seguimos avanzando un poco más y encontramos a este famoso autor, Prensky, que es el que nos habló de los nativos digitales, y en este caso hablaba no de 3 Rs, sino de 3 Ps. En este caso hablaba de pasión. Fijaos que esto llama la atención, ¿no? Porque, bueno, aprender y emocionarse y tener pasión por lo que uno aprende es fundamental como motor de aprendizaje. Si no tenemos pasión por lo que aprendemos, difícilmente vamos a seguir motivados para avanzar y continuar. Por tanto, la pasión, entendida también como esa parte intrínseca de motivación, es fundamental. Seguimos con la resolución de problemas, que está presente, como veis, en todos los modelos. Aquí incluye la comunicación también, tanto oral como escrita. Y aquí se añade un aspecto que consideramos fundamental, que es esa producción, no solamente como elemento receptor, yo soy receptor de mucha información y de gestión y de crítica si queréis, pero además también soy productor o debo ser productor de medios, y para ello debo desarrollar gran parte de mi creatividad y una serie de competencias para que me permitan generar productos, diferentes tipos de productos y resolver diferentes retos. Y por último, encontramos a esta autora, a Marilyn Binkley, que a mí me parece que reúne un poco todos los modelos que os acabo de presentar, y me parece que, bueno, reúne un poco el consenso de todos los autores que estamos trabajando sobre este tema. Y como veis, divide las diferentes habilidades en 4 grandes grupos, que ya recoge, como decía, algunos de los elementos que ya hemos comentado previamente. En primer lugar, el pensamiento crítico.
Para esta autora es fundamental el pensamiento crítico entendido como razonamiento científico, es decir, que en las escuelas debemos de potenciar el pensamiento científico, la toma de decisiones y, por supuesto, la resolución de problemas, que vemos que es fundamental y que es una de estas habilidades necesarias que ya veíamos que eran fundamentales en la gráfica que os ponía al principio. Aquí destaca claramente como otra habilidad fundamental la creatividad, entendida como ese pensamiento divergente, original, con capacidad inventiva de generar, bueno, pues nuevas soluciones a diferentes retos. Aquí añade que un aspecto importante que no está recogido quizá de una forma tan específica en los elementos anteriores como es la colaboración entre los diferentes agentes propios de las comunidades educativas y no educativas, y esto supone alcanzar objetivos comunes y asumir responsabilidades conjuntas, que esto es muy importante para trabajar con grupos cooperativos, con grupos, bueno, pues que quieran alcanzar un objetivo común y que se hable de la importancia del trabajo colaborativo. Y por último, la habilidad de comunicación. Comunicar ideas en diversas formas, en diversos contextos, con diversos canales de información, a través de múltiples tecnologías para alcanzar lo que hablábamos antes de ser productores de información y no tanto ser receptores de la misma. Y ya por último, quería destacar, aunque en otro orden de cosas, estas habilidades o cualidades que son fundamentales para otro autor que es, bueno, pues un referente para, desde luego, las investigaciones que realizamos con este tipo de tecnologías y especialmente con los videojuegos, pero en este caso, si veis, es un poquito anterior, del año 2006, y hizo Jenkins bueno, pues un libro blanco que llaman sobre cuáles son las 11 cualidades del estudiante perfecto, pero si veis, se aleja un poco de lo que veíamos anteriormente de las habilidades del siglo XXI, entendía como habilidades cognitivas, incluso metacognitivas, y habla de competencias digitales. Pero en todo momento, nosotros en nuestra investigación estamos combinando las habilidades propias del siglo XXI que acabamos de comentar a través de los diferentes modelos y centrándonos principalmente en estas últimas habilidades propuestas por Binkley, pero también en estas habilidades digitales de las que Jenkins nos habla, porque evidentemente estamos trabajando con tecnologías digitales y las debemos de tener en cuenta. No me voy a centrar en todas ellas, pero algunas de ellas son la simulación, la apropiación, de cómo me apropio yo de las ideas de las que estoy, bueno, pues nutriéndome a la hora, por ejemplo, de jugar a un videojuego y cómo yo lo reconvierto para generar, por ejemplo, un producto audiovisual. Luego, en la parte de experiencias, contaré, bueno, cómo lo hacemos nosotros y cómo a través del juego a través del videojuego, cómo ellos producen material audiovisual gracias a esta habilidad de apropiación. Por tanto, nosotros siempre estamos combinando estas habilidades del siglo XXI con estas habilidades digitales que Jenkins dice que son necesarias desarrollar también para que los estudiantes pues, puedan llegar a ser estudiantes exitosos. Bien, vamos a ver ahora algunas de las herramientas que utilizamos en nuestros talleres para alcanzar todo este aspecto y todo este espectro de marco teórico que os acabo de comentar. Algunas de ellas, como veis aquí, bueno, pues están bastante presentes, por lo menos en algunas de las escuelas españolas, no sé si en Latinoamérica también, pero bueno, los móviles con un uso educativo, siempre estamos hablando de estas herramientas para utilizarlas con un fin educativo, las pizarras digitales, los iPad, ordenadores que podemos poner diferentes soportes y diferentes juegos y por supuesto también videoconsolas como la PlayStation u otras, ¿no? Estas herramientas obviamente necesitan que vayamos desarrollando habilidades del siglo XXI. Por tanto, encontrábamos como fundamental introducirlas en contextos educativos para qué o por qué. Bueno, todas estas nuevas herramientas no estaban analizadas de forma académica, de forma científica. Evidentemente, los chicos y chicas los utilizaban en sus tiempos de ocio, pero era necesario analizar cuáles eran los códigos
que se estaban utilizando con estas herramientas para que fueran analizados e interpretados, no solamente por los investigadores, sino también por los propios maestros en ejercicio y sus estudiantes. Entonces, esto suponía un nuevo reto para poder intervenir con los profesionales de la educación. Y en este punto, bueno, pues quería haceros un par de preguntas para reflexionar y continuamos con la conferencia por si queréis comentar alguna cuestión. Mi pregunta es, ¿qué experiencia tenéis en vuestros lugares de trabajo y en vuestros contextos sobre si se promueven estas habilidades del siglo XXI en las escuelas? Y si se promueven, ¿de qué forma? ¿Y qué recursos podemos utilizar en las aulas para poder promover estas habilidades del siglo XXI que tantos teóricos están analizando y que constantemente nos dicen que son fundamentales, que la escuela ya no puede enseñar como lo hacía en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, sino que ya debe transformarse y poner el foco no tanto en los contenidos y en la memorización de los mismos, sino en la potenciación y en el desarrollo de estas habilidades propias del siglo XXI. Si queréis, estas preguntas las dejamos un poco en el aire y vamos avanzando para finalizar un poco con estas dos preguntas al final, pero quería hacerla ahora para que fuerais pensando, ¿no?, de cara al final de la sesión. Bueno, quería presentaros cuál es mi línea de investigación, aunque ya me imagino que ya podéis deducir por lo que hemos ido comentando. Pero bueno, mi línea de investigación principal se fundamenta en el uso de estas herramientas digitales, que en principio, o su uso principal, se encuentra en el entretenimiento. Como decíamos antes en esta distinción entre Serious Game y Commercial Game, evidentemente estos Commercial Games están diseñados prácticamente de forma exclusiva para el entretenimiento, pero nosotros los utilizamos como herramientas que pueden ofrecer, bueno, nuevos modos de aprender y así convertirse en recursos potentes educativos, sobre todo y con el foco para potenciar este desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Aquí os dejo algunas de las publicaciones relevantes que he ido desarrollando en esta línea en algunas revistas, bueno, pues de impacto y científicas que me imagino, como tenéis también la presentación, pues podéis consultar si os interesa. Y ahora, bueno, quería hacer una pequeña aproximación teórica a qué es esto de jugar y qué es un juego, ¿no? Ya sabemos que el juego desde edades muy tempranas es fundamental para el desarrollo infantil. El inconveniente es que a veces este juego parece que se convierte en alguna etapa en una pequeña pérdida de tiempo. Es decir, si es un estímulo tan importante que sabemos que lo es para el desarrollo infantil temprano y no tan temprano, ¿por qué dejamos de utilizarlos en los contextos educativos? Evidentemente, sabemos de su importancia, pero todavía hay mucha resistencia, tanto en el profesorado como, por supuesto, también en las familias, cuando introducimos elementos de ocio y especialmente videojuegos, por algunas connotaciones negativas que tienen, evidentemente, y que hay que saber que están ahí y saber cómo manejarlas. Pero realmente la capacidad de juego en el ser humano es innata, es fundamental para el desarrollo y no podemos dejar de lado para que no existan y no incorporarlas en las escuelas. Además, el videojuego aporta que no solamente es un juego, sino que es un juego muy inmersivo, donde las personas que están jugando se involucran con diferentes roles en prácticas con objetivos muy determinados. Y esto les resulta enormemente atractivos porque forman parte del juego y se sienten parte del juego. De hecho, cuando les vemos jugar, todo el rato adoptan la identidad del personaje. Yo soy este, yo soy el otro. Realmente su identidad es muy importante dentro del juego porque están muy metidos, muy involucrados dentro del juego. También es importante saber que el juego está formulado como cualquier otro juego por diferentes reglas y estas reglas persiguen una serie de objetivos que si nosotros como profesionales de la educación
las conocemos y entendemos, podemos utilizarlas con fines educativos. Evidentemente, cuando nosotros utilizamos un videojuego en el aula, no juegan de forma libre. Tenemos que tener, y luego os lo explicaré cómo lo hacemos metodológicamente, un objetivo muy concreto donde ellos tienen que poner la mirada mientras juegan. Es decir, no es un juego libre como lo jugarían en sus tiempos de ocio, sino que ellos tienen que saber que estamos dentro de un contexto educativo y que vamos a fijarnos dentro de ese juego libre en unos aspectos muy concretos del juego, en las reglas que están detrás, en las diferentes estrategias que puedo seguir para poder avanzar de una forma más exitosa y de una forma más creativa. Por tanto, los juegos necesitan también, o nuestra intención, es que ellos a través de los juegos puedan realizar o formular sus propias teorías y que las vayan contrastando a través de la experimentación con el juego. Y así nos acercamos, como decíamos antes, a ese pensamiento científico, a estos pequeños exploradores que, bueno, son capaces de adentrarse en un mundo muy inmersivo como supone el videojuego. Y esto nos acerca a habilidades muy potentes como son las de descubrimiento inductivo. No les proponemos ya la solución, sino que ellos a través de la experimentación van llegando a conclusiones muy importantes que se acercan o que se asemejan mucho al pensamiento científico. Por tanto, veíamos imprescindible que los videojuegos entrasen en las aulas por ese carácter práctico, por ese carácter motivador, por esa mezcla que siempre tienen entre ocio y educación y que es un recurso muy potente para realmente, bueno, pues acercarnos a estos escenarios virtuales que no tienen límite, que son extremadamente abiertos y muy inmersivos, pero siempre en contextos educativos y por tanto controlados con objetivos muy concretos. Esto supone, evidentemente, generar contextos educativos innovadores. Y no siempre los agentes educativos están preparados para este cambio tan profundo en las instituciones educativas. Por tanto, tenemos que trabajar con el profesorado para quitar cierto miedo, para también poderles formar a aquellos que los necesiten, para poder también tratarles de demostrar cuáles son aquellos beneficios que supone trabajar en las aulas con este tipo de metodologías, sin olvidar, evidentemente, el trabajo del currículum, porque muchas veces parece que estamos jugando y trabajando de forma transversal con habilidades, pero evidentemente no podemos mirar para otro lado y dejar a un lado el currículum, sino que tenemos que integrar ambas cosas. Evidentemente, uno de los aspectos que ya he adelantado previamente es esta resistencia del profesorado. Cuando todo el mundo nos sacan de nuestro estado de confort, sentimos cierto miedo, ¿no? Y claro, cuando un profesor nunca ha jugado a un videojuego y la herramienta principal de trabajo llega a ser un videojuego, pues tienen cierta resistencia. Por tanto, necesitamos quitar ese miedo al profesor. Necesitamos que participemos con ellos dentro de las sesiones de aula como observadores participantes para que no se sientan solos y evidentemente se sientan acompañados. Otra de las cuestiones que les genera resistencia es si esto les va a generar más trabajo. Evidentemente ya sabemos que los tiempos de los maestros y de los profesores son muy ajustados, tienen poco tiempo, tienen mucho trabajo y claro, lo que no quieren es que esto les suponga una carga más. Pero evidentemente muchos de ellos sí que están muy interesados en acercarse a los intereses de los estudiantes y piensan y opinan que estas herramientas son muy potentes porque forman parte de sus vidas, de sus alumnos, ¿no? Por tanto, aunque hay cierta resistencia en un principio, sí que consideran que es relevante introducirlos y por tanto, si se sienten acompañados, si se sienten que ponemos los medios para formarles y evidentemente que esto va a suponer beneficios para el aprendizaje de sus estudiantes, pues normalmente suelen confiar y dejan sus aulas abiertas para poder trabajar e investigar con este tipo de herramientas. En este sentido, también les presentamos algunos modelos
teóricos también importantes que supone la introducción de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hacemos una distinción muy clara en lo que comentaba anteriormente del nivel experto entre el uso de la tecnología, que es el manejo que los estudiantes realmente son muy expertos en esas destrezas tecnológicas, y otro nivel que supone un nivel de concreción mayor y por tanto también un dominio metacognitivo mucho mayor también, es la integración de la tecnología. Y en este caso, esta integración de la tecnología es lo que sí se sabe, lo que sí asegura y lo que está demostrado que repercute de forma muy positiva en el aprendizaje del alumno. Por tanto, los niños y las niñas, cuando trabajan o están jugando en sus tiempos de ocio, se quedan habitualmente y de forma mayoritaria en el uso de la tecnología. Pero realmente nosotros tenemos que alcanzar la integración de la tecnología para que realmente suponga un beneficio en su aprendizaje. Por tanto, nuestro objetivo como investigadores es integrar esta tecnología en las aulas, no solamente el uso, si el uso lo saben hacer muy bien, sino integrarla. Y para ello se generaron o se han generado dos modelos muy potentes de integración de estas tecnologías dentro de los contextos de aprendizaje, como es el modelo de puente dura, el SAMR o el modelo Pater. Vamos a verlo rápido para que entendáis un poco, y el primero de ellos, este modelo SARM, fijaos que propone una rueda de la pedagogy, que llaman, y no sé si se ve del todo bien, pero empezamos por la zona verde. En la zona verde lo que dicen estos autores es que habitualmente en las escuelas, cuando introducimos la tecnología, nos quedamos principalmente en el uso o en la sustitución. Es decir, antes utilizábamos los libros de texto y ahora introducimos un iPad, pero no ha habido un cambio de uso, simplemente es otra herramienta. Esto es lo que dicen estos autores, que es insuficiente, porque no se ha integrado del todo la tecnología. Si seguimos hacia la zona roja, veremos que ya se produce en el siguiente nivel un aumento de la tecnología donde se producen ya cambios sustanciales, no solamente en el uso, sino en la integración de la tecnología. Si seguimos avanzando un poco más hacia la zona azul, vemos que ya se modifican algunas tareas y se redefinen para realizar las cosas de una manera diferente a como lo hacíamos. Es decir, ya no solamente sustituimos una tecnología con otra, sino con el uso y la integración de estas tecnologías somos capaces de adentrarnos en otras tareas más complejas, más cercanas al pensamiento científico. Y por último, en ese apartado ya amarillo y violeta, nos acercamos a la redefinición, que es realizar las tareas propias del aula totalmente diferentes a como las hemos hecho habitualmente. Es decir, nunca antes habíamos utilizado y realizado tareas de este tipo y gracias a las posibilidades y potencialidades de la tecnología somos capaces de adentrarnos en tareas muy diferentes, complejas, con retos donde es necesario utilizar las habilidades propias del siglo XXI. Y el segundo modelo que os quería presentar es este modelo Pattern, donde se pone el foco fundamentalmente en la reflexión profunda, no solamente del profesorado, sino también del profesorado con sus estudiantes y de el constante, bueno, pues la constante reflexión y poner en tela de juicio si lo que estoy haciendo está siendo positivo, está siendo beneficioso o, por el contrario, tengo que hacer ajustes y cambios dentro del proceso. Por tanto, sería necesario realizar un propósito inicial con unas claras definición de objetivos y el alcance que quiero conseguir con la propuesta, con la tarea que estoy llevando a cabo. Y este propósito debe ser muy flexible, es decir, no debe poner unos objetivos fijos o muy estables, sino que a través de mi propia reflexión que voy haciendo sobre el proceso, puedo ir realizando ajustes. Evidentemente, en consonancia con estos propósitos, se tienen que proponer una serie de actividades, una serie de metodologías muy coherentes y en esa misma línea. Y también utilizar las mejores herramientas para alcanzar este propósito. Evidentemente no sirve cualquier herramienta, no sirve cualquier videojuego para trabajar las mismas habilidades ni las mismas áreas curriculares. Evidentemente, la evaluación, aunque como veis aquí está en cuarto lugar, esta evaluación es continua, no es una evaluación que se realiza solamente al final,
sino que de forma constante a lo largo del proceso voy planteándome si tanto las herramientas como la metodología que estoy utilizando están suponiendo esa transformación que veíamos antes en el modelo SARM, o solamente me estoy quedando en la primera parte de sustitución. ¿Estoy consiguiendo una transformación en mis tareas, en mi metodología, gracias a estas herramientas, o por el contrario tengo que ir ajustando y adaptando? Por tanto, tenemos que continuar con esta reflexión profunda sobre todo el proceso y reformular de forma constante tanto el propósito como las actividades, así como las herramientas. Por tanto, si mezclamos estos dos modelos, el modelo anterior y el modelo pattern, somos capaces de cambiar de alguna forma lo que entendemos por estos contextos innovadores de aprendizaje. También tenemos que ser conscientes de que toda esta introducción de tecnologías cambia también el rol del alumno, no solo el del profesor, sino también el del alumno. Evidentemente, todos sabemos que es muy importante que sea el propio estudiante el principal protagonista de su aprendizaje. Y gracias a esta metodología, gracias a estas herramientas, podemos realmente conseguir que sean agentes principales de su aprendizaje y que vayan desarrollando de forma autónoma, también en colaboración con otros más capaces que él, habilidades propias del siglo XXI, de buscar, seleccionar, analizar, pensamiento crítico, creatividad, todas las que hemos visto anteriormente. Para eso es muy importante su propio papel activo, participativo, colaborativo, no solo como receptor, sino también que sea capaz de proponer, de investigar y efectivamente de ser su propio protagonista del aprendizaje. Por tanto, es fundamental también en los estudiantes que también se potencien en ellos estos procesos reflexivos. Es fundamental que reflexione el profesorado, pero también hay que dejar espacios al estudiante para que propicie momentos de diálogo con otros, con sí mismo y también se potencien los procesos de reflexión. En este sentido, se desarrollan muchas habilidades que veíamos antes en los diferentes modelos, como por ejemplo la autonomía, el pensamiento crítico, estas habilidades colaborativas y comunicativas que nos decía Binkley, y etcétera, etcétera. Es decir, que somos capaces de conseguir que bueno, pues vayan desarrollando estas habilidades. No sé si me veis bien, porque veo que hay un poquito de sol. Si me decís si me veis bien y si no, trato de arreglar el problema del sol. Si me dejáis un segundín, trato de arreglarlo. Creo que ahora mucho mejor. Bueno, perdonad. Entonces continuábamos con la necesidad de generar estos entornos educativos innovadores y lo que quiero transmitiros también es que a lo largo de la literatura científica, bueno, pues hay muchísima relevancia de este tema a nivel no solamente nacional, sino también internacional, en revistas muy potentes de educación, muy potentes, y que realmente esta presencia de los beneficios de los videojuegos en combinación con otras herramientas digitales, pues está teniendo mucha relevancia a nivel académico, a nivel científico. Y estos dos artículos que os acabo de poner aquí en pantalla, bueno, pues son algunos muy relevantes y que yo utilizo habitualmente como referencias en mis investigaciones, pero os quería transmitir esta importancia de este tipo de investigaciones a nivel internacional, porque de hecho estoy haciendo en este momento, bueno, pues un estudio de revisión y es ingente la cantidad de personas que están trabajando sobre este tema, así que y que demuestran cada una de ellas beneficios muy potentes en relación a las habilidades del siglo XXI. Bueno, este es uno de mis artículos que si veis aquí se llama Desarrollar habilidades en contextos digitales, videojuegos y películas como herramientas de aprendizaje en una escuela primaria, que es
bueno, uno de los artículos principales que está en la revista Games and Culture y que luego os comentaré un poco en qué taller específico realizamos para poder luego tomar datos y realizar esta investigación. También en este sentido quería también ver esta diferencia que muchas veces también discutimos, en el buen sentido de la palabra, con los profesionales de la educación y con las familias. Esta dicotomía que tenemos entre las habilidades y contenidos, que no están reñidas, pero que muchas veces parece que quieren entrar en contradicción. Evidentemente, si ponemos el foco en las habilidades, no es que no estemos trabajando los contenidos, sino que los trabajamos de otra forma. Esto es muy importante porque parece que si estamos jugando y estamos poniendo el foco en las habilidades, tenemos que dejar los contenidos de lado. Pero no es así. Es que resulta un aprendizaje mucho más significativo, mucho más pragmático para ellos y que realmente, bueno, pues es más duradero en el tiempo. Y aquí solamente quería hacer un par de apuntes como conceptualizaciones teóricas en relación a cómo utilizamos el uso y el manejo de los videojuegos en las escuelas. Y hay dos corrientes teóricas que, como os decía, estamos concluyendo que se utilizan los videojuegos en las aulas. La primera de ellas es esta gran corriente de nuevas alfabetizaciones y videojuegos. Como hemos visto anteriormente, los videojuegos son nuevos códigos que hay que interpretar para saber leer y escribir con videojuegos, y esto lo llamamos nuevas alfabetizaciones, y son para ello muy importante este desarrollo de las habilidades del siglo XXI para poder realmente alcanzar lo que significa el concepto de alfabetización de una forma amplia. Y otro aspecto muy importante es este concepto de Jenkins denominado cultura participativa. Como hemos visto también, no solamente es importante esta recepción de información, sino también esa emisión y convertir a los estudiantes en productores de información. Esa producción de información, que puede ser en diferentes códigos también, lingüística, audiovisual, etcétera, supone que los estudiantes puedan actuar como miembros de pleno derecho de la cultura popular y formen parte como productores de la misma. Es decir, son ellos y ellas los creadores que forman parte y que van generando elementos culturales. Por tanto, ya no solamente se convierte en algún aspecto de recepción de cultura, sino que son creadores de cultura. Y esto es lo que siempre tenemos en cuenta para cada uno de nuestros talleres, que evidentemente sigue potenciando el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Por tanto, la mezcla de estas dos combinaciones, el concepto de nuevas alfabetizaciones y el concepto de cultura participativa, son fundamentales para el desarrollo y el objetivo final, que es el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI. Y bueno, quería también adelantaros un poquito algunos ejemplos de talleres que hemos realizado en las aulas. El primero de ellos que os quería mostrar, bueno, supone, aquí os lo decía, un taller educativo que hicimos con el videojuego Spore, que no sé si conocéis, que es un juego sobre evolución de las especies, pero antes de eso voy a volver al anterior porque esta estructura de los talleres es la que seguimos siempre y que nos viene, bueno, pues dando muy buenos resultados a lo largo de nuestra trayectoria investigadora. Si veis aquí, hay tres fases importantes donde nosotros realizamos cada uno de nuestros talleres. La primera fase es reflexionar y jugar sobre el videojuego, donde evidentemente, como os decía al principio, es muy importante compartir el objetivo de la sesión, que la maestra junto con la docente diseñen y se alineen estos objetivos que se transmiten obviamente al inicio de la sesión. Hay un momento fundamental donde tienen que jugar. Muchas familias nos dicen, pero que van a jugar. Claro, es importante que jueguen, pero van a jugar de forma guiada, van a jugar con un objetivo concreto. Y luego es importante saber esta importancia y esta relación del instrumento más potente que tenemos los seres humanos, que es el lenguaje. Por tanto, todo lo que podamos luego poner en común sobre lo que han aprendido va a suponer una toma de conciencia muy importante para ellos. Y por tanto, sin este cierre de puesta en común, se va a quedar en un elemento de juego,
pero no van a integrar lo que han aprendido y ya sabemos por los modelos teóricos que es a donde tenemos que ir. La segunda parte o la segunda fase sería este momento de crear desde el juego. Como os decía, es muy importante esto que nos decían Jenkins de que sean partícipes de la cultura. Por tanto, para ellos hemos utilizado diferentes recursos. Por ejemplo, hemos seleccionado recursos propios del videojuego, donde ellos luego tienen que proponer, bueno, pues una serie de películas, por ejemplo, lo que llamamos machinima, que es la mezcla entre machine y cinema, que son elementos extraídos del videojuego, que ellos luego lo convierten en películas y para ello tienen que editar y crear productos audiovisuales con todo lo que ello conlleva. Y por último, la tercera fase es compartir. Vamos a expandir las paredes del aula para aportar, como decíamos antes, a la cultura popular todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos generado en nuestros talleres. Por tanto, teniendo en cuenta esta estructura que siempre continuamos, como os decía, os quería presentar un par de ejemplos, ya voy un poquito mal de tiempo, entonces voy a ir un poquito rápida. El primer taller que os quería presentar, como os decía, es con el videojuego Spore y trata sobre las fases de la evolución de una célula, desde el estado de célula, como veis aquí, y los niños y niñas tenían que seguir por diferentes estrategias, saber cuál era la mejor de ellas para avanzar y para que su criatura sobreviviera y que se convirtiera en tribu, ¿no? Por tanto, lo fundamental del juego es sobrevivir y era un juego muy importante para trabajar en las clases de biología, porque ellos ya habían estudiado previamente las diferentes teorías de la evolución en las clases de biología y con este videojuego lo que tratamos es de potenciar fundamentalmente el pensamiento crítico. Es decir, ¿hay sesgos en el videojuego? ¿Sesgos científicos? ¿Se parecen algunas de las teorías que habéis estudiado en clase, como las teorías de Darwin, las teorías de Lamarck? Y por tanto, lo que queríamos aquí medir y analizar concretamente es este desarrollo del pensamiento crítico y en una segunda fase el desarrollo de la creatividad y de la comunicación a través de la generación de productos machinima. Esto que os decía antes de la combinación entre machine y cinema. Por tanto, el objetivo de la sesión estaba muy enfocado a habilidades, pero también en contenidos, porque recordar que estábamos trabajando constantemente con el tema de fondo de las teorías de la evolución y todo el rato estaban tratando de elegir un tipo de estrategia. Podrían elegir entre ser criaturas herbívoras, carnívoras, elegir una estrategia cooperativa o competitiva. En función, evidentemente, se trabaja por grupos y cada grupo, de forma voluntaria, eligió cada una de estas estrategias. Evidentemente, luego siempre hacíamos una discusión sobre lo aprendido y trabajábamos sobre qué habilidades habían desarrollado, qué contenidos tenía el juego y qué sesgos sobre la evolución, cuál era la mejor estrategia para sobrevivir y por qué, y cualquier otra cosa que se les ocurriese. Evidentemente, la segunda fase, como os decía, siempre era crear desde el videojuego y crearon realmente unos productos audiovisuales estupendos para demostrar todo lo que habían aprendido, que luego se colgaron evidentemente en YouTube para difundir a la literatura científica. Y el segundo taller que os quería mostrar es a través del videojuego Minecraft, que supongo que muchos de vosotros conocéis. Y en este caso el foco era un poquito distinto. Ya sabéis que es un videojuego que lo llaman sandbox, es un entorno de juego en los que los estudiantes disponen de mucha libertad para poder realizar diferentes cuestiones. Y aquí el diseño, bueno, pues era un diseño mixto donde mezclábamos investigación cuantitativa y cualitativa. Y la pregunta de investigación era si aumentaba la creatividad de los estudiantes al introducir el videojuego Minecraft, en este caso en la asignatura de tecnología de primero de la ESO. Como veis, siempre incluimos un videojuego en una asignatura concreta, en otros casos pueden ser varias asignaturas para trabajar de forma transversal, donde no dejamos de lado los contenidos, en este caso eran cuestiones relativas a tecnología, que era propia de primero de la ESO, y lo trabajamos con otra herramienta como puede ser este videojuego.
En este caso, y siempre trabajamos como observadoras participantes y también, bueno, pues aumentamos un poquito la metodología con entrevistas y con el análisis de los productos audiovisuales que también generaron. Y para medir ese diseño cuantitativo utilizamos el test CREA de inteligencia creativa para medir con un pretest y posttest si había aumentado de forma significativa la creatividad por el uso de este videojuego. Entonces, bueno, evidentemente tuvimos que formar también a las profesoras participantes y se negociaron y se alinearon los diferentes objetivos. Y fijaos que la línea de trabajo era que construyeran los niños la casa de sus sueños. El primer día del taller les pedimos que dibujaran a mano alzada la casa de sus sueños por grupos y luego eso lo tenían que trasladar a Minecraft. Evidentemente, bueno, fijaos que solamente fue una duración de 8 sesiones que fueron grabadas por audio, por vídeo, se analizaron los datos con diferentes softwares científicos y fijaos los resultados que mostraron. Utilizamos 3 grupos, el grupo A, el B y el C, y bueno, tenéis en un color más claro los resultados del pretest y en un color un poco más oscuro los resultados del posttest. Evidentemente se demostró que cada uno de los grupos había aumentado de manera significativa en creatividad en tan solo 8 sesiones. Por tanto, los resultados fueron muy positivos y que luego se han visto refrendados también por la evaluación etnográfica. Y aquí simplemente para mostraros un poco la diferencia que analizamos con los dibujos a mano alzada que están en esta parte de la izquierda, la valoración del producto que hicieron cada una de las profesoras, que fueron muy positivas también con el mismo test, con los criterios del mismo test, y el diseño que fueron capaces de realizar en Minecraft. Superaron realmente bueno, las expectativas, porque claro, ellos si os fijáis, dibujaron todos en 2 dimensiones la casa de sus sueños con muy poca demanda o bueno, quizá con unas casas muy humildes o muy normales y luego cuando se pusieron a hacerlo en Minecraft, bueno, pues nos sorprendimos todos porque realmente utilizaron materiales pues bueno, pues muy novedosos, también fueron capaces, ya que estábamos en la asignatura de tecnología, de generar en tres dimensiones, con perspectivas, trabajábamos también la utilización y el diseño de materiales, fue realmente muy interesante este taller y con unos resultados muy positivos. Y bueno, pues este es un poco lo que os quería yo contar. Y ahora, bueno, junto con las 2 otras preguntas que os hacía al principio, pues he puesto aquí unos elementos para la reflexión para que podamos entre todos, si os parece bien, pues comentar algunos de ellos. ¿Cómo valoráis lo que os he comentado, la viabilidad de ponerlo en marcha en vuestros contextos profesionales? Lo que os he comentado sobre la formación del profesorado, si veis proclive o no, qué concepciones epistemológicas tienen los diferentes profesores para poder llevar esto a cabo, si hay algún tipo de prejuicio que incluso alguno de vosotros tengáis, la brecha digital que puede suponer también, dependiendo de los contextos de la introducción de este tipo de herramientas en las escuelas y por último, pues el potencial de aprendizaje que, que ya muchas investigaciones han demostrado que realmente tienen, pero bueno, también me gustaría escuchar vuestras aportaciones. Estoy viendo que habéis ido comentando, bueno, pues algunas de las cuestiones, eh, desde el modelo Pater, que veo que sí se puede definir con un sistema de evaluación de rúbricas o indicadores de logro, que me comentaba Juan Francisco. Evidentemente, este modelo Pater es un modelo muy estandarizado que tienen estos autores, pero que evidentemente siempre se puede adaptar y si os sentís cómodos con la introducción de rúbricas, evidentemente creo que teniendo este modelo en cuenta y adaptándolo, creo que siempre se podría encajar, ¿no? Dice que los niños trabajen con contextos reales, dice Cosme, favorece mucho este tipo de trabajos, efectivamente. Realmente esto es un poco, yo creo, el potencial, ¿no? Como ponía aquí por último, de aprendizaje, que realmente los niños pues son contextos para ellos reales, cotidianos, de entretenimiento, y si los introducimos en las aulas, pues realmente ellos lo agradecen mucho, están muy motivados. Os podría contar muchísimas anécdotas de alumnos que en principio, bueno, pues podrían ser aquellos alumnos quizá un poco más desmotivados, desenganchados del sistema educativo, que cuando introducimos esto resulta que se da la vuelta y son ellos los expertos en el uso y por tanto
también se sienten parte, bueno, pues principal, ¿no? De su propio proceso de aprendizaje y son ellos los que ayudan a otros compañeros y se enganchan muchísimo con todo lo que estamos trabajando. En fin, muchísimas cuestiones que aportan la introducción de estas tecnologías y que realmente, bueno, pues que con otros tipos de elementos quizá no conseguimos tanto, ¿no? Decía Óscar que este tipo de sistema de enseñanza-aprendizaje es genial para aulas unitarias. Efectivamente, yo también comparto esta idea. No tenemos experiencia dentro del grupo de investigación en aulas unitarias, pero creo que funcionaría fenomenal porque también tenemos diferentes capacidades, habilidades en función de su potencial educativo, en función de su desarrollo y evidentemente creo que sería muy buena experiencia en este tipo de aulas. Me preguntaba Juan Segarra el videojuego para qué edad sería. No sé si me está preguntando por Spore o por Minecraft. El videojuego Spore lo utilizamos nosotros en cuarto de la ESO. Es decir, aquí en España, cuarto de la ESO, estamos hablando de que son niños, a ver, 10, o sea, 12, 13, 14, 15, sí, entre 15, 16 años aproximadamente. Y es un juego, bueno, que está aparentemente no, la calificación PEGI, la clasificación PEGI es a partir de 12 años, se podría utilizar a partir de 12 años. Pero a nosotras nos parecía muy interesante introducirlo en esta edad porque ya eran más maduros y sobre todo ya habían visto previamente las teorías de la evolución. Juan Francisco dice que hoy en día el profesorado se está formando mucho en técnicas muy innovadoras. Dice, lo principal sería que dejasen paso a los profesores nuevos. Bueno, yo en este caso, fijaos que hemos trabajado con muchísimos profesores, hicimos una investigación sobre concepciones epistemológicas del profesorado, ¿no? Y evidentemente hay muchas concepciones sobre este tipo de tecnologías. Hay gente que está muy proclive a la introducción de estas tecnologías, otros que están completamente cerrados. Y queríamos ver, incluso con estos profesores tan resistentes, bueno, cómo podían trabajar con estas tecnologías. Y bueno, pues encontramos un poco de todo, ¿no? En esta investigación. Había gente que estaba muy resistente a este cambio y que nunca quiso participar y estaba convencido de que esto no era positivo para los chicos y chicas. Había gente que en un principio tenía una concepción muy negativa sobre la tecnología y sobre el uso de videojuegos, que cuando fuimos avanzando en el proceso vieron a otros compañeros que se habían, bueno, pues involucrado, ¿no? En estos proyectos de investigación, que los chicos estaban muy motivados, que los alumnos estaban deseando que llegaran las clases donde bueno, participábamos con estos talleres y se fueron uniendo y luego resultó que eran profesores y profesoras pues muy motivados, que les había gustado muchísimo la experiencia, es decir, que también necesitan verlo de cerca para que ese miedo que tienen al principio pues no sea tal, ¿no? No sea tanto. Y bueno, evidentemente hay profesores nuevos que hay un poco de todo también. Es decir, por mucho que sean jóvenes, hay veces que son muy resistentes a la tecnología. Yo me sorprendo también, soy profesora en la Escuela de Magisterio de la Universidad de Alcalá y trabajo con chicos y chicas de 19 años, de 20 años, de 21 años, que yo la verdad pienso que son nativos digitales, que están muy habituados a la tecnología, que son expertos y os puedo asegurar que algunos de ellos o algunas de ellas, bueno, pues son muy resistentes a la utilización de estas tecnologías. Yo incluso las utilizo en mi docencia y algunas están muy resistentes también. O sea que no solamente podemos decir que el profesorado joven es proclive a la tecnología o viceversa, ¿no? Eh, Seguimos un poco con Ruth. Dice, los juegos online promueven las buenas relaciones en el aula. Evidentemente, en esta relación que decíamos antes, en estas competencias más relacionadas con la colaboración, con la cooperación, con la comunicación entre iguales y con otros, más allá de los contextos del aula, ¿no? Que no solamente se pueden comunicar afortunadamente con sus compañeros y compañeras de aula, sino más amplio, porque tenemos uso de redes sociales, comunidades que podemos construir ad hoc para que se puedan comunicar con otras personas que están también trabajando en esta misma línea. Entonces yo creo que es un recurso también muy potente porque se expande, como decíamos al principio, este
a lo largo y ancho, ¿no?, de la vida, a lo largo y ancho del aprendizaje. No podemos pensar que en la escuela es donde lo aprenden todo, sino que están aprendiendo constantemente y a lo largo de toda la vida, ¿no? Adolfo dice, aquellos niños que en sus ratos libres se dedican a los videojuegos, ¿no sería una sobreexposición al mundo digital? ¿Sería necesaria la formación a padres y madres respecto a un buen uso de las TIC? Evidentemente. Yo, además de profesora profesional y investigadora, soy madre de dos hijos, uno de 10 y otro de 6, y evidentemente creo que es fundamental el uso que demos a la tecnología, ¿no? Claro, mi casa está llena de videoconsolas, de juegos, porque me dedico a esta investigación, pero evidentemente esto no se puede utilizar todo el día, ni muchísimo menos, ni muchas horas, y sobre todo, ¿con qué foco? Aquí, claro, no, a lo mejor yo parto de cierta ventaja porque me dedico a esto y conozco los beneficios, pero también conozco los peligros que puede tener la utilización en exceso y con un mal uso de la tecnología. Entonces, yo creo que aquí efectivamente falta mucha formación, no solamente en los contextos educativos formales, sino también a familias. Evidentemente, esto es más complicado para llegar, porque esto va a depender un poco del propio interés que tenga la familia, de las propias concepciones que tenga también la familia sobre educación, sobre desarrollo, sobre tecnología. Y claro, es un elemento o un contexto donde quizá tenemos menos margen de maniobra, pero que sería fundamental porque hay muchas investigaciones de todo tipo que nos encontramos con niños de 7 u 8 años que ya están 3 horas al día con móviles, con redes sociales, con videojuegos. Evidentemente a mí me parece una atrocidad. Estamos hablando de un buen uso, estamos hablando de un uso con unos objetivos concretos, estamos hablando de introducir herramientas que están presentes en su vida cotidiana, pero que les tenemos que dar un matiz educativo, un matiz de habilidades y que la escuela no puede mirar para otro lado. Y la familia tampoco. Pero claro, la manera de llegar a las familias es quizá más complicado. Cosme dice, mi aula, por ejemplo, incluye el sistema Kahoot como método de evaluación o ClassDojo para el desarrollo de la sesión y los resultados están siendo muy, muy buenos. Pues efectivamente, estos dos modelos que forman parte de tecnologías bueno, yo también, la verdad, utilizo en algunas de mis clases de docencia, pues al final son pequeños elementos que a ellos les interesa mucho y les motiva mucho. Podemos hacer un test de forma tradicional en el aula o podemos utilizar un Kahoot. Al final, sí que tenemos que tener en cuenta esa rueda, ¿no?, de la pedagogy que veíamos antes, para tener en cuenta de qué manera lo estamos utilizando y en qué estamento estamos de la rueda. ¿Estamos en la sustitución? ¿Estamos en la modificación? ¿O por el contrario, estamos en la transformación? Entonces, no podemos pensar que por el mero hecho, o el mero hecho, perdón, de introducir la tecnología, ya estamos potenciando, trabajando todas las habilidades que estábamos viendo previamente, sino qué uso le doy a la tecnología y qué integración en mis prácticas metodológicas para conseguir esa transformación, que es lo que nos dicen las investigaciones que tenemos que tratar de alcanzar, ¿no? Juan Francisco dice que útil me está resultando esta conferencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también, Juan Francisco. Me alegro que te esté gustando. Óscar también. Adolfo dice, un docente debe ser como un médico y formarse continuamente. Efectivamente, esto es fundamental. La formación permanente del profesorado es muy importante y esa flexibilidad que es necesaria para ajustarse a los cambios, para flexibilizarse, para adaptarse a las nuevas demandas, pues es fundamental, ¿no? Y yo creo que el profesorado en general está proclive a esta adaptación, a esta flexibilización, aunque todavía queda mucho por hacer, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues nuestras pequeñas investigaciones de forma humilde, pues tratamos de transformar las aulas con estos elementos y también con otros, ¿no?, que para generar contextos innovadores y también en los contextos iniciales de formación del profesorado, también lo estamos tratando de potenciar para que ya salgan formados en el uso, manejo e integración de las tecnologías. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer estar aquí. No sé si hay alguien que me quiera hacer alguna otra pregunta. Espero que os haya resultado interesante y cualquier cuestión estoy a vuestra disposición.
no solamente ahora, si no me queréis ahora mismo porque no se os ocurra en cualquier momento, pues a través de la coordinación me podéis contactar. Si queréis mi correo, sí, ay, perdonar, que no quería terminar. Bueno, estas son algunas de las investigaciones que son relevantes para seguir profundizando en el tema, por si os interesa. Y quería terminar con esta, perdonar, donde efectivamente tenéis mi correo, que es m.checa@uh.es, y cualquier cuestión que me queráis preguntar estaré encantada de, bueno, pues de contestaros, de reflexionar conjuntamente y demás. Muchísimas gracias a todos. Me alegro que os haya resultado interesante y bueno, pues pasar una muy buena